Sonidos de maíz. Sonidos de maíz. Mujeres que promueven futuros. Mujeres que promueven futuros. Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en una nueva entrega de Sonidos de Maíz, Mujeres que promueven futuros. Hoy les vamos a presentar un tema, pues, de fuerza vital que, pues, es de interés en esta actualidad y, pues, vamos a hablar un poco sobre tecnología y futuro, mujeres originarias y su causa por la ciencia. Y pues bueno, estamos muy contentos una vez más de encontrarnos, Luz, de platicar de un tema que además es crucial para el desarrollo de las comunidades, que en algunos casos puede ser contraproducente en un sentido muy amplio que estaremos abordando a lo largo de este programa, pero que sin duda es esencial y es importante para el desarrollo de las comunidades de nuestros pueblos. En el caso de Topilejo, bueno, es un lugar donde podemos ver muy reflejado qué sucede con estas cosas de la ciencia, la tecnología desarrollada por mujeres, por los hombres también, por supuesto. Y podemos darnos cuenta que su impacto puede tener varias latitudes, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? De tener incluso tecnológicos dentro del territorio? ¿Cuáles son las desventajas, no? También existen desventajas, claro que sí. Claro. Y bueno, en el caso particular de Topilejo, que es una población que está traspasando o pasando de lo rural o lo urbano, como lo hemos dicho en muchos programas, pues bueno, hay un proceso tecnológico del desarrollo, pero también trae problemas, ¿no? Sí, claro, también tocaremos pues este tema, ¿no? De que sí es un progreso para el pueblo y que también les da esta facilidad de poder tener al alcance de la mano la educación, tanto primaria, secundaria, hasta preparatoria y universitaria, ¿no? Entonces, pues está esta parte muy importante, el alcance de la educación, y que pues ahora hay una matrícula muy grande dentro de, pero pues como le mencionamos, también algunas desventajas, ¿no? Sí hay una preocupación por generar nuevo conocimiento dentro del territorio, pero también hay ciertos puntos de vista por los mismos alumnos por ejemplo, el tecnológico, que pues nos han compartido, ¿no? Entonces, de eso y un poco más vamos a compartir en este episodio. Claro, y bueno, antes de empezar, vamos a empezar dialogando sobre qué es el CETIM, ¿no? Y qué son estas siglas, CTIM, ¿no? Esto se está promoviendo como algo, como un impulsor, como un motor, pero bueno, que se articula por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas disciplinas, pues bueno, actualmente son el motor de la innovación, en el caso de los sentidos económicos y la solución a desafíos globales, ¿no? Estamos viviendo ahora con las transiciones de gobierno, con todas estas cosas nuevas que están pasando, no solo a nivel México, sino a nivel mundial, pues un desarrollo, ¿no? De las industrias, de la economía, ahora, ¿no? Bien lo decían, la inteligencia artificial está entrando al juego, ¿no? En el impulso, en el marcar cuál es el futuro de las bolsas, de incluso del mercado, en dónde invertir, en dónde no invertir, el internet, ¿no? Incluso desde los desafíos políticos, ¿no? Sociales. Estas ramas, el CETIM, pues están generando un impulso nuevo, ¿no? Son cosas que están entrando y que además pues están empezando a abarcar espectros de desarrollo social. Y en Topilejo no se queda atrás. Ya desde hace un tiempo con la creación del tecnológico de Tlalpan, pues he estado empezando como a perfilar para que también haya ese impulso hacia la comunidad y ese salto de transición de lo rural al urbano, que no es algo que querramos o no querramos, ¿no? Que es algo que se está dando por causas del crecimiento de la propia ciudad. Exactamente, y que pues importante mencionar que justamente estos desafíos y para que nos va trayendo la globalización, pues hay que verlos desde esta parte de la ciencia, del conocimiento, pero también
trayendo consigo la innovación para ser amigables, ¿no? Con estos cambios bruscos que se están dando, porque pues sí, muchas veces son bruscos, ¿no? Desde la ocupación del territorio, desde la economía, que nos tenemos que adaptar rápidamente porque si no nos va comiendo, desde las idas y vueltas al trabajo, los cambios en la naturaleza, cómo se está aprovechando la naturaleza, ya sea tan solo, bueno, como ya lo hemos mencionado antes, ¿no? El territorio está sufriendo estos cambios porque como el pueblo de San Miguel Topilejo sigue siendo parte agrícola, pues está perdiendo mucho territorio agrícola, entonces ya no está viendo esta producción y pues está en crisis. Entonces, ¿cómo la ciencia y la tecnología nos puede ayudar a protegerlo, ¿no? O que sea más amigable. Entonces, pues hay varias razones fundamentales, ¿no? Que vamos a mencionar, desde la primera, que es la innovación intercultural, la solución a los problemas locales y también la justicia epistémica, ¿no? Que pues Ale nos va a explicar un poquito de cada una de ellas. Claro, fíjate, antes de partir como a esta justicia epistémica, Uh-huh. yo le diría que más bien es una justicia desde la razón. ¿Por qué desde la razón? Porque hace justicia a los sentires más profundos de la comunidad que tienen mayor arraigo. Por ejemplo, los tecnológicos, las innovaciones sociales que se hacen a través de la tecnología, muchas veces están muy separadas de lo que sucede realmente en los territorios, ¿no? No hay una planificación institucional por parte de gobiernos pasados, ¿no? muchos campos, ¿no? En entender cuál es realmente lo que sucede en las poblaciones, ¿no? En Topilejo, el tecnológico, algunos chicos nos los decían, lo que estudiamos no lo puedo aplicar aquí, ¿no? Por ejemplo, la compañera Sheila, que es una chica de la comunidad San Miguel Topilejo, quien es una compañera muy querida, ella estudió informática en ese tecnológico. Ella nos dice que su carrera pues era difícil de desarrollar, primero porque Topilejo no cuenta con una infraestructura y una estructura, incluso desde internet, ¿no? Sí. Tan solo vamos con eso. Dice, en el pueblo no hay internet a veces. Ya sea la región, la geografía, no permite que la señal sea buena en muchas partes. La segunda es que el internet es caro. Uh-huh. A pesar de que tenemos el de la Ciudad de México, algunos ni sirven. O ni siquiera llega la señal hasta donde tú vives, ¿no? Sí, claro. Muchos de nosotros, dice, tenemos que a veces quedarnos en la escuela hasta altas horas de la noche para tener el acceso al internet, a sabiendas de que podemos salir del tecnológico y que nos asalten, ¿no? Sí. Entonces, pues dice, desde que estamos hablando de desarrollo tecnológico en el pueblo, ya tenemos un gran desafío hablando desde el internet, ¿no? Dice, el internet es difícil, el acceso aquí es caro, y a lo mejor, dice, nosotras no lo sabemos, o sí lo sabemos, ¿no? Esos 300 pesos que te cuestan los paquetes más básicos de cualquier marca, 400 ya. o bueno, 400, 500 pesos, pues es lo que básicamente vive una familia a través de los comedores comunitarios, que hay muchos en Topilejo. De hecho, ella me decía, alguna vez un adulto mayor me decía, bueno, es que con eso yo como, ¿no? Casi 2 semanas. Entonces, pues dice, el desarrollo tecnológico empieza desde que se hacen planificaciones justamente de institucionales para el desarrollo de la población, pero muy desvinculados, ¿no? De la realidad. No tenemos internet. Sí, sí, claro, y pues que también se hacen muchas propuestas que pueden ser magníficas, pero que no se les puede dar seguimiento porque o no hay una instrucción buena, no está, como lo menciona, sale la infraestructura, ni tampoco el tiempo o la economía. Entonces, tanto puede ser inclusiva la Universidad del Tecnológico, también puede llegar a ser exclusiva, ¿no? Porque, pues, lo que comentaba Sheila es que muchos tenían esta oportunidad de estudiar la carrera, ¿no? Que suena magnífica, TICS, tecnologías de informática. Entonces, pues muchos vecinos o vecinitas
se interesaban por esta carrera. Sin embargo, cuando les decían que tenían que utilizar computadoras con ciertos programas, con ciertas características, con ciertas potencias, ya pues muchos compañeritos desertaban, ¿no? Porque pues no tenían la economía para pues una carrera así, ¿no? Y también pues hay colegiatura en muchas escuelas, entonces pues tampoco no podían, a pesar de que no tienen que cursar pasar un examen que es un filtro, sino que allá es más me parece ¿cómo se dice? El sorteo. Por sorteo. Pues ya cuando estás dentro de la carrera de la ingeniería que hayas elegido, pues no puedes continuarla porque ya te empiezan a pedir ciertos materiales exclusivos. Para la carrera, ¿no? Uh-huh. Y justamente la compañera nos decía que eso se convierte en un proceso de diferenciación social, porque entonces aquellos que están en una situación de pobreza, pues se empobrecen más, uh-huh. Porque incluso si tú no tienes el acceso para pagar esos materiales, pues obviamente desertas, ¿no? Y tienes que cambiar de carrera, o bien ya no puedes estudiar nada porque es la única institución cercana al pueblo. Ahora se está pensando incluso construir nuevas escuelas, sí, pero durante mucho tiempo, pues esta situación pues sea agravante, porque solamente aquellos que tenían el privilegio de poder acceder, pues lo hacían. Y por ejemplo, ella nos contaba que en este sentido, ya una vez que muchos se titulaban, pues obviamente decía, ¿no? Lo del internet, pues no hay internet, ¿no? Empezando. Sí. La segunda es que no todos tienen la capacidad, bueno, en el pueblo no existe la capacidad de darle un recurso grande para el desarrollo de la computación, ¿no? Porque muchos materiales son caros, o los circuitos electrónicos, o pues no, o sea, no hay una infraestructura. Normalmente ya decía, mi carrera se ejerce en las empresas, ¿no? En Topilejo no hay empresas. Exactamente. Entonces, lo que sucedía es que empezaba a haber un proceso de marginación. Y hay algunas, como ella dice y lo comenta, pues hay algunas que queremos ayudar a nuestro pueblo, no irnos del pueblo. Uh-huh. Entonces, pues ahí hay una situación compleja en el sentido de lo que sucede en Topilejo, ¿no? Que sí hay chance para la tecnología, pero tal vez en un sentido más rural aún y en procesos de salto, ¿no? Y cuando hablamos de salto, pues hablamos de otros mecanismos no tan desarrollados que son como para empresas o industrias. Y normalmente la gente se va, los chicos de la población, al no encontrar una cavidad laboral. Bien lo decía Sheila, incluso para estudiar mi maestría me tuve que ir a Cuernavaca. Y que también es un punto muy importante porque, pues sí, Sheila compartía de que cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi ingeniería dentro del pueblo, ¿no? Porque ella decía, pues se supone que estudiamos para poder ejercer la carrera. Y si es un impulso para el pueblo, ¿cómo puedo hacer yo que las TICs funcionen dentro del pueblo, ¿no? Si no hay una empresa, si no hay algún interés de algún sujeto, ¿no? De comprar algún tipo de tecnología por parte de nosotros, ¿no? Y muchos compañeritos que ha tenido ella mencionan que, pues, a los negocios locales que hay dentro del pueblo les pueden formar una base de datos con los productos que tienen en sus negocios, ¿no? Entonces ya les hacen como un punto de venta y es, digamos, lo mínimo que pueden hacer por ellos. Sin embargo, las personas que tienen estos negocios, cuando ya empiezan a ver de que, ay, es muy caro mantener un tipo de programa así, pues los dejan, ¿no? Porque pues para ellos ya no es importante. Claro, y además, o sea, las formas de venta, de comercio no alcanzan, ¿no? Uh-huh. A darle el mantenimiento que requiere una red, ¿no? Sí. Una red o un registro electrónico. Y pues eso hace que las migraciones se dan con mayor, pues sí, con mayor fluidez, ¿no? Entonces, uh-huh, pues son procesos sociales y tecnológicos de lo que ella nos habla. Ella nos dice que hay desafíos, ¿no? Para el pueblo. Incluso ella ha notado que sí se beneficia de alguna forma porque empiezan a haber cambios. O sea, sí hay procesos tecnológicos que sí alcanzan a permear y a mejorar la vida de la comunidad, ya sea a través, por ejemplo, de quienes todavía producen alimentos, a través de tecnologías para la elaboración
y producción de alimentos, para algunos que tienen algunos negocios, algunos que venden teléfonos, ¿no? De repente lo decía como chiste ella, pero aún es muy limitada, ¿no? También ella dice que como mujer, siendo ingeniera, pues se enfrentó a muchos prejuicios, ¿no? Que incluso parejas de ella, ¿no? Dentro de la carrera menospreciaban su trabajo por el hecho de ser mujer, ¿no? Que al final de cuentas, aún a lo largo del país, pues las carreras de ingeniería están como muy aún limitadas por el hombre, ¿no? Como un rol que normalmente pues son para hombres, ¿no? Y aunque suene de chiste, a forma de chiste los famosos memes, pues normalmente ponen como masculinizadas a las mujeres que ejercen las ingenierías. Exactamente. Y pues es algo muy común de ver. Por ejemplo, en la UNAM ahora hay una carrera pues que surgió no hace mucho, es sobre minerías y metalurgia. Entonces, mi hermano me cuenta de que él en la ingeniería pues convive con muchos hombres, pero hay 4 mujeres dentro del grupo. Entonces, que hay prácticas en las que necesitan ir a las minas y pues hacer prácticas dentro de la mina. Pero a las mujeres les dicen, no, ustedes no pueden entrar a la mina, no pueden conocer el mineral, ustedes van a monitorear desde fuera, en la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues dice que hay ciertos límites para ellas, ¿no? Y pues Sheila nos compartía lo mismo dentro de esta ingeniería de las TICs, porque ella nos decía que eran más hombres los que convivían, que los que participaban, que las mujeres. Eran al menos 5 mujeres dentro de su grupo, y pues que a todos les hacían la broma, ¿no? De que, ay, pues ustedes siendo mujeres que hacen en la tecnología, ¿no? O sea, ¿para qué quieren aprender tecnología? Y eso siempre se los cuestionaban, no solamente sus compañeros, sino también algunos profesores que tuvieron. Entonces, sí se vive cierto tipo de discriminación por ser mujer dentro de una ingeniería. Exacto, y ella lo comenta, ¿no? Dice, no sé, che, imagínate Topilejo, un pueblo machista que discrimina a las mujeres por su género, y ahora una ingeniera, ¿no? En una carrera dentro que está socialmente estigmatizada solamente para hombres, o definida para hombres, y pues yo ahí, ¿no? Dice, incluso pues era difícil, y se suma a esto de que no hay posibilidades en Topilejo de ejercer una carrera de tecnología. Pues termino migrando a Cuernavaca, dice, me voy a una escuela donde puedo estudiar mi posgrado, pero desgraciadamente ya no lo comento así, ya no me alcanza para pagar la escuela, la colegiatura, y tengo que regresar a Topilejo. Y ya no sé a dónde aplicar mis conocimientos porque no me da el sostén económico para yo vivir fuera de Topilejo y ejercer un trabajo. O sea, no puedo empezar a arrancar lo que he estudiado y salir de la comunidad. Sí. Y ni siquiera puedo encontrar la forma de empujarlo dentro de nuestro pueblo, ¿no? Y por ejemplo, o sea, en el tema de tan solo dice de especializarme, yo me siento mal porque sé que muchas no pueden alcanzar estos niveles de estudio, ¿no? Por ejemplo, las cifras pues son contundentes, ¿no? La proporción de mujeres que alcanzan un nivel de posgrado ya es baja, ¿no? Ahora pues ha habido repuntes, pero de sí hay muchos limitantes, ¿no? Pero en las mujeres de los pueblos originarios la cifra todavía es mínima. Por ejemplo, en México se estima que apenas un porcentaje es muy pequeño, a diferencia de una población de doctorado, ¿no? O sea, es más pequeña todavía la gente de mujeres de pueblos originarios que estudia su doctorado, ¿no? Y bueno, eso es parte de excluir o hacer una exclusión de talentos, ¿no? Y Sheila nos comparte que esa es una limitante, ¿no? O sea, la aplicación de su licenciatura, de la tecnología, de la tecnología en el pueblo en general, y todavía especializarse más, pues todavía es más complejo. Sí, pues ella en su caso quiso seguir su maestría porque le pareció conveniente, ¿no? Pues es una carrera muy bien pagada, mencionaba, que tenía muchas oportunidades laborales. Sin embargo, la lejanía de estas maestrías y pues que les dieran, digamos, la oportunidad de trabajar en ciertas empresas, pero que son lejanas al pueblo y que les limitaban también, pues la hizo retroceder también, ¿no? Entonces, no solamente
era la distancia, lo económico, sino también el ideal que ella tenía de poder seguir y ejercer su carrera dentro del pueblo. Y pues hasta ahora se arrepiente, ¿no? Ella estaba encantada con su posgrado porque había conseguido entrar al posgrado y vivir lejos, ¿no?, de la familia era un nuevo reto y que a ella le estaba gustando, pero cuando sus mismos vecinos donde ella rentaba en Cuernavaca le estaban diciendo de que no, estás tú sola viviendo en Cuernavaca, es muy peligroso, ¿no? Hay aquí delincuencia a diestra y siniestra. Y si tomas el camión tal, pues ten mucho cuidado porque pues secuestran, aquí hay trata de blancas. Entonces, todo eso también la hizo pensar, realmente necesito un posgrado en Cuernavaca. y pues muchas veces estaba en ese dilema de que a mí me gusta lo que yo estoy estudiando, pero estoy en constante peligro, ya no solo por pues vivir sola, sino por lo económico, sino por la violencia que se vive allá afuera, ¿no? Y que pues es sorprendente. Sale de un pueblo donde la discriminaban por ser mujer y entra a un lugar en donde pues hay violencia y hay trata de blancas, que abiertamente lo mencionaba. Sí, ¿no? Y además, o sea, vive todas estas barreras. En Topilejo, principalmente, volviendo al pueblo, pues existen esas limitantes, ¿no? Por la tecnología, la infraestructura y pues el prejuicio de ser mujer, ¿no? Principalmente. Actualmente, bueno, han empezado a desarrollarse algunos huecos para la tecnología, más allá del internet, el cableado o el teléfono, que bueno, son servicios básicos, que realmente es lo más tecnológico que tenemos en el pueblo. Pero en la par de la tecnología, por ejemplo, la construcción de la utopía, la utopía del maíz, se promueve y se van a empezar a promover espacios para que se creen abiertamente procesos del desarrollo de la tecnología y el empoderamiento de la mujer a través de esto, ¿no? La utopía es una posibilidad de cambio, es un proceso social que, pues bien lo ha dicho la jefa de gobierno y otros espacios, pues es un medio para crear ciencia para las mujeres, ¿no? Sin perder su identidad, ¿no? Que es el maíz, por eso lleva ese nombre. Pero es una utopía que va a buscar que las chicas tengan una posibilidad de trabajo, que se pueda hablar de ciencia, que se puedan hacer laboratorios de ciencia. O sea, se vienen cosas realmente hermosas para la población, pero sin embargo, pues también es importante hablar de un pasado histórico y a un presente, porque pues aún no se ha echado a andar la utopía, pero que son retos nuevos, ¿no? Que se van a abrir y retos del pasado que se siguen arrastrando, ¿no? Que van desde la idea del género, ¿no? De esta falta de estructura y de posibilidades para las ciencias, que está muy limitado solamente al campo, ¿no? Que si hablamos de tecnología, pues está la escuela de zootecnia, ¿no? De la UNAM, que está en la población, que fue la primera, ¿no?, universidad que se abrió ahí, o rama de la universidad ahí. Sí, fue también una aplicación muy estratégica, porque pues justamente muchos veterinarios que se desenvuelven ahí se dedican después a trabajar en los ranchos, a ver por los animalitos de los ranchos, ya sea del pueblo o de otros pueblos, pero que son muy amigables, ¿no? Que ven para no afectar a la comunidad, ya sea si tienen ganados vacunos, de puerquitos, o de caballos, ver tratamientos amigables para ellos y que también no haya una concentración tan grande dentro de los pueblos porque generan muchos contaminantes. Entonces ya pueden contaminar la tierra, pueden contaminar el agua y hasta el aire. Entonces, veterinarios se especializan justamente en estas áreas para ser amigables con el ambiente. Claro, a través de procesos tecnológicos. Y entonces ahí es cuando podemos hablar de justicia epistémica, porque entonces hablamos de la originalidad, hablamos de la raíz y hablamos desde las necesidades del pueblo. Y no desde una idea que ha expulsado también a jóvenes. No está mal, claro, porque también es parte del desarrollo y el proceso, pero que tendríamos que buscar cómo articularnos, ¿no? Cómo realmente impulsar a las primarias, a las escuelas de la población, a la preparatoria, ¿no? Al IEMS que está por allá, cómo sumarles, ¿no? Y no hacer migraciones de pronto, ¿no? Y además promover una estructura que sea capaz de crear redes tecnológicas para el pueblo. Creo que en Topilejo
incluso el desarrollo del internet, desde ahí, incluso desde la propia luz, cosas tan simples, tan básicas, porque además, bueno, Topilejo tiene muchos asentamientos irregulares, ¿no? Ujú. De personas que han migrado y que no cuentan ni siquiera con los servicios básicos por su situación legal, por muchas cosas más, y que el acceso a la tecnología pues les es limitado. Vamos a seguir platicando, Luz, sobre cómo participan las compañeras de la comunidad de San Miguel Topilejo en los procesos de tecnología, y pues regresamos con más después de este primer corte musical a Sonidos de Maíz, mujeres que promueven futuros. Pues estamos de vuelta a Sonidos de Maíz. La verdad es que estamos platicando sobre un tema de mucha importancia que tiene que ver sobre el desarrollo tecnológico. En este caso, pues también impulsado principalmente por mujeres de la comunidad, también compañeros que también pues están en esta lucha porque el pueblo de San Miguel Topilejo se desarrolle. Resumidamente, pues contamos que en Topilejo no existe una infraestructura, una estructura para el desarrollo de la tecnología, ¿no? Tenemos escuelas que promueven ese proceso de la tecnología. Muchas veces pareciera ser que resulta lo contrario por las dinámicas y por la situación que vive actualmente nuestro pueblo, pero aún así se lucha y se resiste por lograr un mejor futuro, porque la tecnología se vuelve una aliada para la mejora de la construcción social. Ya lo dijimos, vienen procesos interesantes para nuestro pueblo, como lo es la utopía, que pues viene con promesas de sueños para estas jóvenes que tienen carreras tecnológicas, desde las TICs,
desde la inteligencia artificial, ¿no? Que se va a volver un laboratorio de experiencias, pero bueno, también estamos narrando aquellas cosas que aún no suceden, en lo que vienen estos nuevos procesos, de estos procesos históricos, de esta historia del pueblo, que pues Topilejo también se encuentra en un bucle, en un hueco, en donde las tradiciones a veces le ponen el pie a la tecnología, a veces cuando llega la tecnología pues le pone el pie a la tradición, o sea, es una lucha constante por el mal uso de las tecnologías, ¿no? De repente en la comunidad algunas compañeras nos han contado que desgraciadamente se usa la inteligencia artificial o las tecnologías en general pues para desprestigiar cosas, o sea, ha sido un proceso complejo en Topilejo el desarrollo de la tecnología, pero ahí vamos poco a poquito, ¿no, Luz? Son aspectos nuevos que bien pueden ayudar y aportar muchísimo, sin embargo están cayendo en gente equivocada que, pues como lo dice Ale, pone el pie a estos procesos y desarrollos, o pues las mismas limitantes, ¿no? Entonces, pues es a partir pues de estos desafíos que hemos escuchado, que hemos compartido, pues también hay que celebrar los proyectos que han salido a partir de esta ciencia y tecnología, que no solamente se desenvuelve dentro del pueblo, que pues no se puede disfrutar al 100 porque pues es casi pues es difícil todavía, pero que de fuera también hay proyectos, ¿no? Que se envuelven justamente para dar un ejemplo de lo que se puede hacer con esta ciencia, con la tecnología, con conocimientos, investigaciones, proyectos. Por ejemplo, con proyectos que van aportando a la agricultura, de promover pesticidas que sean amigables, bueno, que ni siquiera se puede decir que sean pesticidas, ¿no? A veces, por ejemplo, herbicidas, ¿no? Herbicidas. Hablamos de herbicidas, de otros, por ejemplo, materiales, de otros tipos de químicos, y no químicos, sino de forma de hacer elementos para la agricultura, para la alimentación, que sean mucho más saludables, ¿no? Incluso, por ejemplo, a veces creemos que tecnología solo es hablar de robots, de cosas de ese tipo, ¿no? Del internet, de la IA. Y no, cuando hablamos de tecnología también hablamos de la tecnología alimentaria, ¿no? Que principalmente, si hablamos de estas cosas que se han avanzado, pues Topilejo ha avanzado más en el sentido de lo agrario, tecnológicamente hablando, y no tanto como en los procesos de comunicación o las inteligencias artificiales y todo esto, ¿no? Sino que se habla de un desarrollo tecnológico más enfocado hacia el campo, ¿no? Y hacia la propia alimentación. Sí, y que también, pues, justamente es lo que se busca, ¿no? Que la ciencia sea amigable, la tecnología sea amigable con el entorno. Entonces, lo que mencionaba Alex, pues, muy importante de que, pues, sí, o sea, la tecnología aporta, pero también le pone el pie a la tradición, a la cultura, ¿no? Al pueblo. O si no, al revés. La cultura, pues, es muy conservadora, la tradición conservadora, y, pues, no quiere que el progreso llegue, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de proyectos que van de la mano la ciencia con lo natural, con el pueblo, con la tradición, y que hace perdurar, entonces es cuando lo celebramos. Por ejemplo, esto de la biomedicina, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que cuando nos dicen medicina son las pastillas, son las vacunas, es ir al médico, pero cuando te mencionan la biomedicina, pues si te preguntas ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Entonces son propuestas así que pues debemos seguir y seguir innovando, ¿no? Entonces pues esos son importantes ejemplos que podemos mencionar. Claro, y por ejemplo, en el caso de otras tecnologías que se han desarrollado, más allá de la inteligencia artificial o las TICs en general, pues el tema de la alimentación. Nos comentaba bien la compañera Brenda que en la tecnología de la alimentación que va evolucionando, la tecnología pues ha invertido también o se ha metido en la investigación en estos campos al tema de la nutrición, por ejemplo. Ella nos comentó que el tema de la nutrición ha evolucionado en esas comunidades como una alternativa también para combatir
pues la mala alimentación, ¿no? Que se da principalmente por la falta de recursos económicos. Una de las cosas que nos comentan en el avance de la tecnología de la alimentación en Topilejo, pues tiene que ver con el desarrollo de la alimentación de la dieta de la milpa, ¿no? Que es sustancialmente pues una dieta que consiste en el maíz, ¿no? Y en todo lo que se gira en la elaboración y producción de este alimento, ¿no? Entonces ella nos dice que principalmente pues ha desarrollado tecnológicamente pues suplementos, también se ha estudiado cómo producir otros alimentos a la par de la milpa para que ambos se integren, para que sea más nutritivo. O sea, se habla de tecnología desde otros ámbitos, no solamente desde la CIA, como lo comentábamos al inicio. Entonces, pues en este sentido, también en el ámbito de la producción agrícola y de alimentos, pues se empiezan a producir estos químicos. Algunos siguen usando químicos, desgraciadamente, para la producción de alimentos que son más amigables para el medio ambiente. Se empieza a eliminar, que esto es algo que ha pasado en estos últimos años, la lucha en contra del maíz transgénico, ¿no? Que es un maíz muy dañino para la alimentación humana. Empiezan a desarrollarse esas tecnologías que son más amigables, que permiten producir más rápido, pero con mejor calidad, sin dañar el medio ambiente y sin acabar con la fauna local de la población, porque bueno, Topilejo se define y se defiende por la producción de maíz originario, ¿no? Sí, justamente la preocupación de los campesinos, de los agricultores que se dedican justamente a la cosecha del maíz, pues a veces caen en este negocio de la semilla milagro. Entonces muchos nos compartían que pues plantaban la semillita, pero que después de la cosecha la tierra se veía seca, o sea, ya no tenía vida, y ellos lo notaban. Entonces se daban cuenta que estas semillitas, o sea, sí podían dar un fruto enorme, hermoso y riquísimo. Bueno, no, lo de riquísimo sí me dijeron que no. Lo de era totalmente imagen, o sea, era una imagen, era un elote hermoso, ¿no? Y con granos enormes, pero pues ya el sabor sí cambiaba muchísimo. Entonces, pues optaron por buscar otra semilla, otros productos que fueran más amigables con su tierra, con su producción, que también veían que a ellos les afectaba, ¿no? La salud, todos los químicos que utilizaban. Entonces, a partir de esta de que se genera esta información científica que informa de manera amigable también, de manera no tan técnica para las personas que se dedican al campo y a otras cuestiones, que sea entendible para todo público. Entonces, ellos, al tener esta información a la mano, pues empiezan a consumir otro tipo de productos para su tierra, ¿no? Y pues ahora se asesoran, por ejemplo, en una familia productora de maíz en Topilejo, que es prácticamente de la entrada del pueblo, la familia Mezcua. Ellos mencionaron que buscaron muchas alternativas, que hasta en el programa de gobierno Sembrando Vida les dieron también capacitaciones para pues no solamente aprovechar la tierra para una cosecha, ¿no? Sino que se puede cosechar para más cosas y que sean amigables un producto con el otro. Entonces descubrieron ahí que el maíz era compatible con la calabaza o que era compatible con el frijol. Entonces, entre las ranuritas del maíz o donde mismo ponían la semilla del maíz, plantaban la semilla del frijol y se daban, ¿no? Y pues que aparte pues tenían un incentivo económico mayor, ¿no? Y les dieron también clases de cómo cuidar la tierra, de cómo, bueno, no clases, se comparte información. Entonces, porque ellos también no se veían como alumnos, sino porque no desconocen de su tema, ¿no? Entonces, como dialogantes, ¿no? Es como dialogantes, compartiendo información. Entonces sí, ellos aprendieron muchas cosas, simplificaron algunas otras y aprendieron a cómo aprovechar todo lo que tienen, ¿no? No solamente limitarse a lo que te vende pues ahora el mercado. Claro,
Y es una evolución de la alimentación, de la tecnología, ¿no? A lo mejor cuando hablamos de tecnología ya podemos replantearnos, no existe una tecnología para las TICs en Topilejo, cuando hablamos de ese tipo de tecnología, pero cuando hablamos de tecnología agraria, de tecnología de la alimentación, tecnología de la biomedicina, hasta tecnología social, ¿no? En las técnicas de investigación, en las que se estudian los problemas del pueblo, entonces sí estamos hablando de que sí hay un avance en la comunidad. El campo en Topilejo pues está luchando por mantenerse vivo a través de la innovación, de la tecnología para poder ser competitivo en el mercado. Sí hay ese proceso, sin embargo pues es complicado, ¿no? Porque incluso pues los costos de los cursos son caros, ¿no? Tampoco es tan barato, ¿no? Llegar a estos procesos tecnológicos, pero sí los están habiendo. Sí hay una lucha porque la tecnología se mantenga en este sentido. Y cuando hablamos, por ejemplo, también de tecnología social, pues hablamos de cómo, por ejemplo, ahora para estudiar las problemáticas de violencia, de género en la comunidad, pues ya hay otras herramientas, ¿no? Para medir eso. Y ahí podremos hablar de algo tan esencial como lo es el teléfono, ¿no? Que se hacen encuestas, hay una serie de técnicas, ¿no? Hay una evolución de la tecnología, pero a lo mejor no como se quisiera, ¿no? En el sentido de las IAs, de la robótica, ¿no? Que de repente, tal vez en ese sentido no podremos hablar de tecnología, pero sí hay tecnología en el pueblo, principalmente en el tema del agua, ¿no? Ahora, Topilejo es una población que sufre mucho de agua, escasea mucho de agua a pesar de tener un bosque de agua. Claro. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en el tema del agua, pues sí se han hecho varias investigaciones para la captación del agua. En un momento se habló de los programas Tlaloc. Topilejo ha construido sus propias cisternas verdes, tiene sus ollas, ¿no? Que ese es el nombre que les da. Sí, las ollas. Y hay un tema, ¿no? Es un desafío de la tecnología para poder cosechar agua. Ahora se está apostando a la creación de una cisterna gigante, ¿no? Dentro de la comunidad, que no está culminada, pero que quiere hacer uso de las tecnologías para que se alimente y se abastezca la población de eso, ¿no? Creo que a Topilejo también la tecnología y el agua es otro tema que podría abordarse y que va muy de la mano de las necesidades, Luz. Sí, pues es un problema bastante grave dentro de la comunidad y pues es una de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, cuando se habla de innovar y pues de que la ciencia y la tecnología vaya de la mano con esta necesidad, que vaya dando soluciones a estas problemáticas, pues sí, mayormente lo pensamos para solucionar este tipo de problemas que son urgentes, porque mucha gente está pues viéndoselas bastante negras, ¿no? En esta situación, porque tienen que pagar pipas. Ahora, con esta problemática que está actualmente de los piperos y pues el abastecimiento del agua, que debería ser gratuita, pero pues que se está cobrando y que se está cobrando muy caro, que a veces no llega en las fechas que se está programando. Son bastantes los problemas que se está viviendo por esta situación. Entonces, que se esté haciendo investigaciones acerca del sistema de agua, del drenaje dentro del pueblo, que se estén haciendo propuestas de cómo se podría hacer, o que se esté justificando el por qué, la importancia de estas investigaciones, pues es bastante gratificante, ¿no? Por parte de varios compañeros, ya sea de la UAM, de la UNAM y de otras instituciones que van a hacer estas investigaciones dentro del pueblo. Claro, y además todo lo que comentamos no son sugerencias propias, son sugerencias de compañeras que están inmersas en estos temas, que los están investigando además, desde el desarrollo de las redes de agua. O sea, todas estas cosas de las que el día de hoy les estamos platicando no son cosas que solamente hemos pensado, sino que ya se está llevando una investigación, que ya se está analizando, que ya se está estudiando, pero que al final de cuentas, bueno, sigue en un proceso de desarrollo, seguimos creciendo, seguimos buscando, y que bueno, son sugerencias que han llegado el día de hoy aquí a través de estos antecedentes históricos de la población, y que siguen creciendo, ¿no? Que siguen avanzando
en el tema del agua, ¿no? Que se está analizando los componentes, cómo se puede cosechar, cómo se puede administrar, y entonces sí podemos hablar de justicia epistémica, porque pues hablamos de saberes, ¿no? Pero de saberes que buscan necesidades de su propio pueblo. Y pues bueno, continuamos con más, pero antes de eso vámonos a un corte musical, a nuestro último corte musical, y continuamos con más, platicando sobre las mujeres, cómo impactan en el pueblo. Vamos a traer otro testimonio de alguna compañera que tenemos por ahí, que nos hizo el favor de contarnos su historia, al igual que Shea y otras más. Y bueno, no se despeguen porque seguimos con más. Yo tengo un poquito para los pollitos, bien sabrosito mi china, amelcochadito y rico. Con una vez que lo prueben, eso bastará. Es tan sabroso mi pieta que tú volverás a probar mi coco. Besito pa' ti mi china, besito pa' ti. Besito de coco negra, canela y anís, sabor a ti. Hola, ¿qué tal? Pues volvemos una vez más a este programa, pues que es muy interesante y pues para conocer un poco de las problemáticas que hay dentro del pueblo a partir de la ciencia y la tecnología, pero también pues los ejemplos de éxito que hay y que pues se están innovando dentro del pueblo, los beneficios que estos deberían dar. Y pues ahora les vamos a dar algunos ejemplos de mujeres que pues se han dedicado justamente a esta a esta preocupación, bueno, a generar soluciones más bien para estas preocupaciones, estas problemáticas dentro de los pueblos, con ciertas dificultades, ¿no? Que son creencias, ideologías, que son tradiciones, que son culturas, pero que se han podido acoplar y ser amigables con ellas, ¿no? Un ejemplo de ellas es la doctora Zoila Mora Guzmán en la Mazateca, México. Ella estudió biomedicina y que pues es una destacada investigadora que aplica técnicas moleculares para estudiar problemas de la salud críticos, y pues su trabajo se enfoca en el desarrollo de tratamientos efectivos contra la metástasis ósea producida por el cáncer de mama. Y su enfoque ejemplifica la fusión de estos saberes que hemos estado mencionando, tomando en cuenta los patrones de enfermedad, las prácticas
de curación presente en la cultura y aplicándolas con el rigor científico que se merece y pues que se aplaude muchísimo, ¿no? Claro, y fíjate, en Topilejo también se está llevando a cabo procesos parecidos. La comunidad de San Miguel Topilejo, hay una médico que da aplicación de ozonoterapia. Y esta aplicación, nos comentan, salvó muchas vidas durante el periodo del COVID. Mucha gente que se encontraba muy grave o que quería que los síntomas de la enfermedad fueran menos fuertes en su cuerpo, pues tomaban terapia con ella, de ozonoterapia, y otros métodos más, y esto permitió que la enfermedad se mitigara o bien desapareciera. No sabemos de qué forma, pero funcionó. Y además, bueno, forma parte además de saberes ancestrales que a lo mejor no pertenecen a la comunidad en algún sentido, porque también hacía apicultura, junto con la ozonoterapia. O sea, era un proceso más diferente, pero también, por ejemplo, nos comentaba que daba algunos test de las plantas de la comunidad, junto con la ozonoterapia y la apicultura. Entonces, pues innovaba a través de un método tecnológico, como tú lo comentas, en esta comunidad, y es un caso parecido, pero que se generó aquí también en San Miguel Topilejo. Sí, que hay otros ejemplos dentro del pueblo, ¿no? Como, por ejemplo, las parteras. Algunas parteras, por ejemplo, el caso de la mamá de la señora Tabita. Ella fue médico. Ella tuvo una formación a partir de la medicina, pero que a partir de los saberes tradicionales de lo que era la partería, empezó a apoyar a esta comunidad, a esta parte y a la comunidad femenina más que nada, y pues combinó, ¿no?, los saberes científicos, los saberes médicos con los saberes tradicionales, y que le surgió bastante bien, que hasta desarrolló ciertas habilidades que en medicina no les enseñan, ¿no? O que en medicina pues omiten para pues que se siga un protocolo, ¿no? Y ella pues era muy amigable, era muy empática y solidaria con las personas que iban y se asistían con ella. Claro, y por ejemplo, y ahí es donde hablamos de tecnología, ¿no? No de tecnología, como lo hemos dicho en todo el programa, de robots o máquinas voladoras, como uno espera, como uno asocia, ¿no?, la tecnología normalmente, en cualquier plática común, pero hablamos de tecnología que sí se está aplicando, que está funcionando. Y cuando pensamos en esas otras tecnologías, pues aún hay un gran recorrido, pero seguiremos avanzando. Además tenemos otros ejemplos de casos también en otras comunidades que son parecidas a Topilejo y de las que podemos platicar. Claro, otro ejemplo es la doctora Lilian Dolores Chel Guerrero, en la comunidad maya de México. Ella estudió ciencia de los alimentos y la biotecnología. Centra su investigación principalmente en el aprovechamiento integral de los recursos locales. Entonces, pues su proyecto estudia subproductos agrícolas como el perúnculo, las hojas y tallos del chile habanero, y pues busca propiedades que permitan crear alimentos fortificados y potencialmente fármacos. Su trabajo combate la desigualdad económica transformando desechos en recursos, ¿no? En recursos en Mascanú, en Yucatán. Y fíjate, o sea, eso también sucede en la comunidad de Topilejo, o sea, no igual, con los mismos productos, pero lo hemos platicado, o sea, en las comunidades se está trabajando, y en Topilejo se está trabajando con el maíz, ¿no? Desde lo que habías comentado, que se siembra el maíz, pero se siembran otras cosas, otras semillas que van a la par del maíz. Se potencializa el uso del recurso de la propia vara del maíz, la hoja del maíz, ¿no?, que muchas veces es tirada como desecho, y que también es un contaminante, que ese es un problema dentro de nuestra comunidad, el uso del maíz, el desecho, ¿no? Sí. Muchas veces los eloteros tiran el maíz, ¿no?, en las coladeras, lo abandonan y se vuelve un foco de infección también. Pero hay otros casos donde compañeras pues utilizan estos maíces o estas hojas de maíz ya secas o verdes para confeccionar vestidos, para producir pues elementos
religiosos de las festividades. O sea, hay un aprovechamiento también del uso de estos productos. Sí, o que también, por ejemplo, gracias a las investigaciones de la UNAM, o que esté la UNAM dentro del pueblo, todas estas hojas del maíz son donadas para alimentar a los animalitos que ahí cuidan, o pues que también se hace negocio con ellos, ¿no? Y pues estas hojas de maíz o ¿cómo se llama? Lo que queda después del elote, pues. Uh-huh. Eso se utiliza como alimento para los animalitos. Entonces, pues, y eso fue una propuesta, ¿no? Porque antes se hacía el tiradero y solamente los que conocían a los que tenían animalitos, pues lo aprovechaban para ello. Pero los que no, pues se desechaba y se podría por ahí. Claro, y es parte del avance tecnológico. Es decir, Topilejo sí está a la vanguardia. Ujú. Aún hay muchos avances. Pero en esos casos, al igual que otras comunidades de otras regiones del país, pues está latente. ¿Qué otro ejemplo podremos tener parecido al de Topilejo, Luz? De Gabriela Salas. Ella tiene una propuesta de tecnología y lingüística. Ella ha sido una figura clave en la preservación lingüística. Estamos hablando específicamente del náhuatl, y fue reconocida por su rol en la incorporación del idioma, hablado por más de 1.6 millones de personas, al traductor de Google, algo que pues no estaba considerado como un idioma, ¿no? Sino que se les dicen dialectos. Entonces pues es folclore, es algo exótico, y pues que llegó al traductor de Google, ¿no? Entonces su causa es un poderoso acto de activismo tecnológico, y ella utiliza el código para rescatar su historia y su lengua, y como ella afirma, ¿no? Con sus palabras, con esta tecnología podemos rescatar nuestra historia. Claro, y fíjate, en esa índole del rescate de las tradiciones originarias, en la comunidad, pues ahora en la actualidad se está, por parte de la UAM, de otras áreas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Uh-huh. de la Secretaría de Cultura, ¿no? Se está trabajando en la creación de un museo comunitario. Uh-huh. Se están utilizando técnicas de recolección de la información por medio de elementos digitales, ¿no? Como lo son la fotografía, también la documentación a través de archivos de audio. De audio, ¿no? Principalmente de audio, ¿no? Los Uh-huh. testimonios de las personas mayores que aún viven en la población. Sí, también de video, entonces, y pues la misma comunidad saca las fotos que tienen resguardadas en su archivero o que ya están olvidadas, pero que tienen algo que contar. Y pues que es muy importante, entonces, y que les genera esta nostalgia, este sentimiento de que yo viví aquí toda mi vida, yo puedo compartirles esta información, y que los hace parte de la comunidad. Entonces, pues es un proyecto muy bonito de ver que se está realizando y que se está utilizando la ciencia también, ¿no? Metodologías que son amigables con los habitantes, con la comunidad, con las personas, pues, que se dejan escuchar. Claro, se hace uso de las herramientas tecnológicas para que pues se haga este avance. Uh-huh. Y pues es importante, hablamos de tecnología, hemos tocado muchos puntos de comunidades que están haciendo cosas parecidas en San Miguel Topilejo. Uh-huh. Estamos hablando también de metodologías nuevas para hacer justicia epistémica, ¿no? Y cuando hablamos de justicia epistémica, hablamos de las necesidades que nacen de los conocimientos de la propia población, ¿no? Que tienen que ver con el tema del agua, también de las medidas que se han hecho a través del tiempo para subsanar la falta de tecnología en el pueblo, pero que en algunos casos ha sonado contraproducente, ¿no? Uh-huh. También hemos platicado de muchas cosas que en general van desde las necesidades, como lo dijimos, propias de la comunidad, como es el agua, la propia alimentación, y de que si hay un avance de la tecnología en Topilejo desde otras vertientes. Yo concluiría en que invitemos a promover el uso de las tecnologías en el caso de las herramientas y dispositivos como lo son los teléfonos y todas estas cosas como las computadoras, etcétera, etcétera, a darle un uso correcto. En especial en nuestra comunidad, que las herramientas desgraciadamente a veces se usan para la desinformación. Que se están utilizando mayormente para eso, y pues genera a veces paranoia. Entonces, pues el uso correcto de estas tecnologías
que sea en pro de nosotros, de nuestra comunidad, para hacer ciencia que perdure, ¿no? Y que apoye a estas comunidades, que también difunda los proyectos que se están realizando y que no se dejen sin financiamiento, porque muchas veces sucede eso, ¿no? El financiamiento es corto. Entonces, pues, justamente evocar a esta solidaridad y que si ya no hay financiamiento, pues nosotros lo podemos realizar, ¿no? O sea, siempre apoyarnos. Claro, y como lo dijeron las compañeras, dejar de estigmatizar a las mujeres que participan en las ciencias, de cualquier ámbito, ya sean las alimentarias, las agrícolas, las de producción, las arquitectas, ¿no? Las ingenieras. Dejemos de estigmatizarnos, como ellos lo dicen, de que nos estigmaticen. Tenemos el derecho de estudiar nuestra carrera. No por ser ingenieras nos hacen machorras, como ellas lo dicen. Claro, no nos convierte en nuestras preferencias sexuales son muy distintas a nuestras preferencias intelectuales y laborales, ¿no? Sí. Entonces, pues ellas nos lo dicen, dejen de estigmatizar. Los pueblos merecen tener una vida digna, pero sobre todo hay que crear infraestructura para que dejemos de emigrar y que por primera vez en nuestros pueblos podamos hacer un cambio social que tanto necesitamos. Así es. Entonces, pues con esto despedimos nuestro programa, Ale. Pues un programa de todas y todos, un programa que narra, que trae testimonios y sobre todo que pues también hace eco en las necesidades de nuestros pueblos y que hace falta que la tecnología avance, pero a la par de las necesidades. Escucharon Sonidos de Maíz, mujeres que promueven futuros, y nos escuchamos en la próxima emisión. Sonidos de Maíz. Sonidos de maíz. Mujeres que promueven futuros.